Tenemos un Dios maravilloso, amén. Tenemos un Dios poderoso. Solamente hay que tener fe y creer lo que Él nos habla y lo que Él quiere de nosotros. Vamos a la predicación en esta mañana. Por favor, abra su Biblia en Mateo 4:21. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 21. Es un pasaje conocido también. Dice así: un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. A ver, repita: reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo se siga moviendo en nuestros corazones, Dios, que tu presencia no se aparte, Señor, de nosotros, Dios, y que traigas una revelación de tu voluntad, una revelación de tu palabra, para que esta palabra, Señor, nos edifique y nos haga conocer más de ti, pero sobre todas las cosas entender a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios en el cual hemos puesto nuestra fe. Bendecimos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, este pasaje nos habla acerca de Jesús. Dice que iba por la orilla, ¿verdad? Y de repente del mar y de repente vio a dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a Zebedeo, su padre. ¿Y qué estaban haciendo? Reparando sus redes, ¿verdad? Y esta palabra, hermanos, nos habla de cosas. Quiero enfocarlos sobre eso. Nos habla de cosas que necesitan ser restauradas. En este caso, son unas redes que están siendo restauradas, que están siendo reparadas. Y en el Nuevo Testamento, restaurar se utiliza para dar la idea de algo que está dañado, algo que está quebrado, algo que está roto, pero que puede volver a usarse para lo cual fue diseñado. Y mire, quiero decirle que cuando Dios restaura a alguien, y esto va para nosotros, cuando Dios restaura a alguien, sea una persona, sea una familia, un matrimonio, lo que Él restaura siempre es mejor, siempre se vuelve mejor, siempre crece, se multiplica y sobre todo supera el estado anterior en el que se encontraba. Cuando Dios restaura, hermanos, mejora todas las cosas. Amén. Mire, una red rota no es útil para pescar. Y el hecho de restaurarlas significa que pueden volver a ser de utilidad para la pesca. Y para nosotros, hermanos, ser restaurados implica que también volvemos a ser de utilidad para Dios, ser nuevamente de utilidad para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Muchas veces nosotros le decimos a Dios: Señor, úsame, Padre, úsame en tu reino, úsame para tu iglesia, yo quiero servirte. Y muchas veces también lo que el Señor nos contesta es: pero así como estás, así roto, así todo quebrado, no puedes serme útil. Debes restaurarte, debes de arreglar esa red, y después de eso, entonces puedes volver a ser útil para servirme. Oiga, cuando nosotros llegamos al Señor, siempre lo hacemos sucios, llenos de lodo, de pecado. Pero si nos arrepentimos, entonces Dios nos perdona
y comenzamos una nueva vida. ¿Qué sigue, hermanos, en el proceso de Dios después de perdonarnos nuestros pecados? Después de venir a Él totalmente rotos, totalmente inútiles, totalmente sucios, totalmente quebrados, y Él nos limpia y perdona nuestros pecados, y el paso siguiente de Dios es repararnos, restaurar nuestra vida. Y viene entonces el perfeccionamiento de parte de Dios, que no es hecho por nosotros, sino es por la fuerza y la gracia de Dios, el poder y la gracia de Dios. Nosotros mismos, hermanos, no somos capaces humanamente de restaurar nuestra vida. Solamente Dios puede hacerlo. Por esa gracia infinita y por ese amor que tiene por cada una de las personas. No importa cómo vengamos la primera vez, no importa cómo vengamos la segunda vez, si nos hemos alejado y hemos decidido volver al Señor, el Señor se encarga de restaurar, el Señor se encarga de reparar, y el Señor se encarga de que podamos volver a ser útiles para Él. Mire, Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Cristo venga. Y Jesús, hermanos, tenemos la completa seguridad de que Él va a perfeccionar lo que inició en nosotros el día que vinimos a Él, o el día que volvimos a Él. Y esta palabra dice que Dios va a perfeccionar, o sea, no lo va a hacer en un instante. Esto va a ser un proceso. Esto va a llevar tiempo, porque no es varita mágica, ¿verdad? Tenemos un Dios de procesos, y Dios tiene sus formas y también tiene sus tiempos. Así es que va a llevar un buen tiempo. Quizás que el Señor vaya perfeccionando nuestra vida y vaya restaurando todo lo que hemos traído roto delante de Él. No quiere decir que Dios ya inició la obra en usted y usted en ese momento es perfecto. No. La palabra nos enseña que vamos siendo perfeccionados en un tiempo que es el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. Y dice que seguiremos siendo perfeccionados ¿hasta cuándo? Hasta el día que Cristo venga, ¿verdad? Por nosotros, ¿verdad? Mire, cuando nos convertimos a Cristo, poco a poco vamos renunciando a ciertas cosas que no sabíamos, quizás que al Señor no le agradaban. Renunciamos a confiar en las prácticas de ir al curandero, por ejemplo, de ir a hacernos una limpia. Renunciamos a las prácticas del mundo y quizás algunas prácticas religiosas. Renunciamos a adorar estatuas y muchas otras cosas más. Todo eso que Dios abomina lo vamos dejando en este proceso. Pero ¿qué sucede cuando las conductas o los sentimientos no los podemos controlar? ¿Qué sucede cuando hay cosas que quisiéramos quitar, pero que no podemos cambiar de repente? No podemos cambiar tan pronto. Cosas como la ira, el enojo, la agresión, la crítica, la mentira, los malos pensamientos, el autoritarismo, la amargura, las ofensas y unos miles de desatinos más que hay en nuestra vida. De repente nos vemos en la necesidad de renunciar a toda esta clase de actitudes y cambiar.
pero de pronto vemos que no está pasando nada. Y entonces, en un momento dado de reflexión, nos preguntamos: ¿qué está pasando? No estoy cambiando, no estoy siendo transformado, no estoy dejando tantas cosas que yo quisiera dejar, pero que no puedo. ¿De dónde provienen todas estas reacciones? ¿Habrá alguna causa, alguna razón que me esté provocando comportarme como no quiero comportarme? ¿Hacer lo que no quiero hacer? ¿Querer dejar pero no poder hacerlo? Quizás pensemos en un momento también: yo quiero agradar a Dios, quiero realmente poder tener una vida nueva, quiero vivir la vida con mi familia, la vida que Dios ha diseñado para mí, pero sigo enojándome, sigo sintiendo ira, sigo peleándome, digo palabras que luego me arrepiento. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pero mire, hay una clave que se encuentra en Salmo 19:12. El Señor aquí nos habla y fíjese lo que dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Dice el salmista: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Hermanos, podemos hacer muchas preguntas de este tipo al Señor. Podemos pedirle muchas cosas al Espíritu Santo. Podemos decirle quizás: Señor, no puedo entender por qué cometo estos errores. No lo sé, el Espíritu de Dios sí lo sabe. Líbrame de lo que yo no conozco. Espíritu Santo, ilumíname, porque yo no sé lo que pasa, pero quiero ser librado de todo esto y de todas estas cosas que a ti no te agradan. Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos va a alumbrar el lugar oscuro de nuestro corazón, ese lugar donde se encuentran escondidas y guardadas cosas horribles, malas, feas, cosas que han quedado ahí ocultas, cosas que están tapadas y no podemos mirar. A veces, fíjese que nos encontramos con lugares, no sé si a usted le ha pasado, a veces hay lugares a donde no queremos entrar. Son lugares húmedos, oscuros, tenebrosos. Y tenemos temor, ¿verdad? Es como si bajáramos a un sótano oscuro, feo, maloliente, lleno de telarañas y un montón de cosas ahí, y no sabes lo que vas a encontrarte ahí. Y tienes miedo. No quieres bajar, no quieres asomarte, no quieres mirar lo que hay allá adentro. Pensamos que nos va a salir por ahí un monstruo, un fantasma o no sé qué, porque nuestro pensamiento, ¿verdad?, empieza a volar. Pero déjeme decirle, hermano, que a veces así está nuestro corazón. Así está ese sótano al cual hay que bajar con la luz del Espíritu Santo para poder mirar y poder echar un ojo a lo que hay ahí en esa parte tan oscura y tan tenebrosa, a esa parte tan oscura, y ver qué es lo que hay ahí, meternos en nuestro propio corazón y decir: ¿qué es lo que hay aquí que me está estorbando? ¿Qué es lo que hay aquí que no me deja actuar como Dios quiere que actuemos? ¿Qué es lo que me hace hacer lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me hace pensar lo que estoy pensando? Tenemos que ir con la luz del Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos revele
qué es lo que hay ahí adentro, que nos permita mirar qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque, hermanos, también el mismo Espíritu Santo nos dice, tienes que sacar eso. Tienes que deshacerte de todo eso. Eso solamente te sigue contaminando y te sigue estorbando y te sigue ensuciando. Y tienes que echarlo fuera. Pero tenemos que entrar con esa luz del Espíritu, hermano, y entonces sacar todas estas cosas, llegar de la mano del Espíritu, porque es mejor ir acompañados del Espíritu Santo que bajar solos, ¿verdad? Tenemos que mirar lo que hay todavía en nuestro corazón que no le agrada a Dios. Mire, incluso podemos ver cristianos que no están en pecado, que son obedientes a Dios, que aman a Dios sinceramente, pero no se sienten bien, se sienten mal. Están pasando por un estado de angustia, tienen temores, ansiedad, problemas en las relaciones, problemas en su familia, problemas con la esposa, el esposo, los hijos, problemas en su trabajo, problemas en la relación con la iglesia. ¿Qué pasa? Son cristianos obedientes, pero algo sucede. Sucede que hay sufrimientos y heridas a los que la conversión todavía no ha tocado. Cosas que con el primer paso de la conversión no es suficiente. Hay heridas muy profundas, sentimientos muy arraigados, cosas que están ahí echando raíces muy grandes y muy fuertes, cosas que necesitan ser curadas, pero necesitan una curación especial por parte del Espíritu Santo. Y algunas personas, fíjate, algunas personas te dirán, bueno, si usted sigue así, todavía está triste y no anda bien su vida, será porque no ora lo suficiente, tiene que orar más. Y bueno, gloria a Dios si oramos más, ¿verdad? Pero quizás con orar más todavía no alcanza. Otros te pueden decir, mire, lo que pasa es que usted no tiene fe, por eso las cosas no le van bien, tiene una fe muy débil, necesita más fe. Y usted tiene fe. Otros, peor aún, les inventan demonios a las personas por todos lados, demonios de tristeza, demonios de angustia, demonios de depresión. Y esto provoca que la gente se desilusione, porque no pueden entender esos errores ocultos. Se sienten aún más afligidos cuando uno les dice estas cosas. Terminan creyendo que realmente no están orando bien o que pues, están poseídos. Mira, hay una enorme cantidad de personas que aman al Señor, que conocen las Escrituras y sin embargo no pueden evitar hacer cosas que no agradan a Dios, pensar cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, tener ataques de ira, mentir, criticar a los demás. Pero la palabra ahí en Romanos 7:15 expresa claramente, Pablo expresa claramente esta situación, porque Pablo lo experimentó también. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.
Yo no quería tratar a mis hijos, a veces podemos pensar de esta manera, yo no quería tratar a mis hijos de la misma manera que me trataron a mí. Es algo que aborrezco, pero lo hago. Muchas personas también piensan, yo no quiero para mi matrimonio la misma relación que tuvieron mis padres, pero no entiendo por qué razón voy en camino a hacer exactamente lo mismo. Para algunas personas todas estas cosas parecen incontrolables e inexplicables. Las personas muchas veces no entienden o no entendemos por qué seguimos viviendo cosas desagradables y sintiendo emociones que no nos gusta sentir. ¿Por qué no se pueden llevar bien con los demás? ¿Por qué no pueden tratar mejor a las personas? ¿Por qué viven en un estado de ansiedad permanente? Pero fíjese, hay buenas noticias. El Espíritu Santo que vive en nosotros, amén, es capaz de develar y de iluminar todas estas situaciones si usted le permite llegar hasta el fondo. Si usted le permite llegar al Espíritu Santo hasta el interior y alumbrar todas las cosas que hay en su corazón, el Espíritu Santo le va a dar a conocer qué cosas hay ahí que todavía están estorbando su vida espiritual y como consecuencia su vida natural. Si usted le permite llegar a sus emociones sin poner resistencia, Él va a actuar, Él va a hacer algo. El Espíritu Santo, hermano, tiene que llegar hasta el fondo, hasta el interior. Tiene que tocar sus recuerdos, tiene que alcanzar sus emociones, sus sentimientos, para poder sanar y para poder limpiar todo lo que hay ahí. El Espíritu Santo tiene que llegar a tocar todas esas heridas tan profundas que por mucho tiempo han permanecido ahí y que no han podido ser curadas. Y mire, si las heridas del alma no reciben tratamiento adecuado, va a pasar lo mismo que con las heridas que nos hacemos en nuestro cuerpo. Se van a infectar, se van a inflamar, nos van a provocar más dolor, van a enfermar nuestro espíritu, van a contaminar el resto y se van a dispersar y van a contagiar a lo mejor a otros también. Para que haya una restauración, porque estamos hablando de restaurar cosas, para que haya una verdadera restauración, muchas veces tiene que producirse una dolorosa remoción. Hay que estar dispuestos y permitir que Dios remueva todo lo que está infectando nuestra vida. A veces nos va a doler. ¿Se ha visto cuando a veces el médico dice, es que usted tiene que tallarse bien esa herida y quitarse todo esto que está aquí, toda esta pus y todo lo que está mal, lo tiene que arrancar para que usted pueda ir sanando? ¿Duele? Y mucho, ¿verdad? A veces Dios tiene que actuar de la misma manera, hermano. Pero tenemos que permitir que Dios lo haga. Nos dice el médico, si no hacen bien la curación, esta herida no va a sanar. Al contrario, se va a ir extendiendo más y más. Así es que tiene que hacerlo como se lo estoy diciendo. Si no, no tiene caso. Si nada más lo va a hacer por encimita, no sirve. A
veces hemos ido al dentista, ¿verdad? Porque tenemos una muela infectada, ya tenemos acá el cachete bien gordo. Y tenemos que, no hay otra que sacarla, pero primero hay que curar, hay que desinflamar, hay que quitar infección y todo, y ya después el dentista no la tiene que quitar para que no nos siga molestando y para que no pueda contaminar el resto, ¿verdad? Pero la verdad es que muchas veces también tenemos miedo a que nos saquen la muela, ¿no? Hay unos bien valientes que, órale, va, pero hay otros que dicen, no, me va a doler, voy a sentir feo y no quiero pensar en eso. Y sabemos de la necesidad de hacerlo, pero muchas veces buscamos alternativas, buscamos soluciones que solamente van a ser momentáneas. Pues me voy a tomar una pastillita, ¿verdad? Para desinflamar y para el dolor. Y sí, se te medio desinflama y se te quita un poco el dolor, pero es momentáneo, al ratito va a volver otra vez. Y en lo espiritual, hermano, ese tipo de soluciones a veces son actos de religiosidad solamente o esfuerzos para tratar de aliviar o de quitar lo que hacemos y que no entendemos por qué. Para quitar lo que nos contamina y no sabemos exactamente qué es, pero nos vamos a tomar una pastillita para que se aminore la situación. Nos vamos a tomar una pastilla para que la herida ya no me duela tanto. Pero hermano, esas heridas que muchas veces hay en nuestro corazón, no hay que taparlas. Tenemos que sacar delante de Dios todas estas cosas. Tenemos un Dios, hermanos, que no nos va a criticar. Tenemos un Dios que no nos va a avergonzar, porque además Él ya sabe, sin necesidad de que tú le digas, Él ya sabe lo que está pasando en tu vida. Por eso delante de Dios tenemos que venir y poner todo tal cual es. Pero lo que no hay que hacer, hermanos, es tratar de tapar, tratar de ocultar, tratar de negar. A veces pensamos, bueno, yo siento esto, o a veces platicamos, sí me estoy sintiendo mal, pero no quiero hablar de esto. Pero mejor dejémoslo así. Vamos a dejar a un lado este asunto. Porque es incómodo, es vergonzoso quizás, o es horrible, mejor no quiero acordarme. Pero cuando una persona es capaz de recordar en paz cualquier cosa que haya pasado en su vida, aún lo más desagradable, es porque ha recibido sanidad, porque ha podido perdonar y porque está en paz. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? De eso se trata. Hay otros que para poder hablar de su vida, de su historia, tienen que dejar espacios en blanco, cosas que no se quieren mencionar, que son irrecordables, porque pasó algo ahí. Pero tenemos que llegar, hermanos, con el Espíritu Santo y mostrarle todo, toda nuestra vida, nuestra historia, tal como es. Necesitamos abrir nuestro corazón y permitir al Espíritu Santo iluminar y alumbrar todo aquello que es necesario quitar y que es necesario sanar y restaurar. Muchas veces no podemos testificar de que hemos sufrido
pero que Dios nos ha restaurado. Pero es una cosa que es necesaria, hermano. No podremos ser útiles en el reino de Dios si primeramente no somos reparados, si primeramente no somos restaurados, si primeramente el Espíritu Santo nos saca toda infección que contamina y no somos sanados en nuestro corazón. Tenemos un Dios de procesos. Tenemos un Dios, hermano, que nos va a sanar, amén, que nos va a restaurar, pero tiene que seguir el proceso. Tenemos que adecuarnos a las formas y a los tiempos de Dios. Porque, por ejemplo, si usted va al médico con una infección en el oído, en la garganta, es muy probable que el médico le dé un antibiótico y le diga: usted tiene que cumplir con este tratamiento, y le dice: tiene que tomarse esta pastilla o estas pastillas durante tanto tiempo, cada tantas horas. Y al final, ¿verdad?, es muy probable que veamos una mejoría. Y no tiene que interrumpir el tratamiento, porque si usted le interrumpe, entonces el efecto ya no es el mismo. Pero muchas veces, hermanos, preferimos tomarnos 1, 2, 3 pastillitas, y cuando nos sentimos mejor dejamos el tratamiento. Dejamos de tomarnos lo que el médico nos dijo. Hacemos a un lado el tratamiento. ¿Y qué pasa? Al ratito vuelve la enfermedad, vuelve el dolor, vuelve la infección. Al ratito la herida no ha cerrado y se vuelve a abrir. Este tipo de tratamiento, hermanos, es el que Dios hace con nosotros también. Es un tratamiento curación que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces nos dice: llegaste a mí con esta herida, ya empecé a tratarla, pero tienes que dejar que la siga tratando. No huyas, no la tapes, porque con el simple hecho de que ya haya empezado a tratar esa parte de tu vida o ese recuerdo, no quiere decir que ya estás sanado. Vas a tener que iniciar un proceso en el cual yo te voy a ir sanando. Pero a veces somos muy desesperados. Por lo general actuamos con ansiedad, impacientemente, y queremos que todas las cosas se solucionen ya, que se solucionen rápido. Queremos una solución inmediata, una píldora milagrosa. Y no queremos más trámites, no queremos más procesos, no queremos más tratamiento, queremos sentirnos bien ya. A veces pensamos: pues voy a ir a la iglesia a que oren por mí, y pensamos que de esa manera ya sanaron mis heridas. A veces se han acercado aquí al final del culto personas y me dicen: pastor, pues quiero que ore por mí. ¿Qué le pasa? Le pregunto. Pues fíjese que esto y esto y esto y esto, y me empiezan a decir un montón de cosas, y quiero que ore por mí para que ya me sienta bien. Pero ¿sabe qué? Le digo: es que esto no es así. Dios no actúa así. Puede hacerlo porque es poderoso, amén, pero no es así. Hace un poco tiempo se acercó aquí alguien y me dijo lo mismo que estoy platicando, y ¿sabe qué le dije? Necesita usted buscar a Dios, pedirle al Espíritu Santo que le revele por qué está pasando por estas situaciones. Tiene que reflexionar sobre su propia vida, analizarse con la ayuda del Espíritu Santo, bajar ese sótano que hay en su corazón y ver qué es lo que está afectando su vida, que está ocasionando todas esas cosas que usted está pasando. Y si tiene usted algo, sáquelo de su corazón. Y si usted tiene rencor, odio, resentimiento contra alguien, tiene que perdonar.
Y cuando usted lo haga, entonces Dios va a actuar. Y Dios lo va a liberar. Y Dios va a sanar. Y Dios va a restaurar su corazón y su vida. Pero quieren que con una oración se arregle todo. Y esas no son las formas de Dios. El Espíritu Santo dice que Él nos perfeccionará. La sanidad interior va a actuar gradualmente. La obra de sanidad que Dios hace en la vida de sus hijos y de todas las personas es un proceso. Hay que esperar. A veces no es fácil, pero hay que esperar en el Señor. Dejar que el Señor haga su obra en nuestro corazón. Porque hay muchas personas que no dejan que Dios sea Dios. Mire, frecuentemente en las consejerías llegan muchas personas que están luchando con sus hijos. Y se les sugiere que si ya hicieron, si ya oraron, si ya están obedeciendo al Señor y están orando por sus hijos, cancelando todas las cosas que les pasan y no ven ningún cambio, lo que les sugerimos es: entrégueselo al Señor, entrégueselo al Espíritu Santo, póngalo en las manos de Dios y ore por él todos los días. Y dígale: Señor, aquí está esta persona, aquí está mi hijo, aquí está mi esposa, mi esposo o quien sea. Te dejo obrar y te dejo hacer lo que tú quieres hacer. Yo no puedo hacer nada, no puedo manejar lo que está haciendo mi hijo. Te lo entrego. Ya no quiero estar ansioso todo el día. Ya no quiero estar con ese temor de dónde andará, qué estará haciendo, con quién se juntará. Ya no quiero estar con esa sensación de angustia, de decir a dónde andará, qué estará haciendo, por qué no llega. Te lo entrego, mejor te lo entrego, Señor. Es cierto que hay hijos que están metidos en cosas peligrosas y tenemos como padres que hacer o librar una batalla todos los días, una batalla espiritual, pero en oración, y dejar que el Señor se haga cargo de ellos. Ahora, esto no parece ser sencillo y no lo es. A veces los padres no terminan de confiarle a sus hijos al Señor y siguen queriendo controlar todas las cosas. Hay gente que jóvenes que entran en depresión grave y han recibido tratamiento, y ese tratamiento les ha hecho sanar. Y quizás ese cuadro de depresión grave ya haya pasado. Pero muchas veces los papás, cuando vemos que el hijo suspira o la hija suspira, o está triste, o está callado, la mamá o el papá se ponen tan ansiosos y tienen tanto miedo de que le vuelva la enfermedad y quieren controlar cada cosa que haga sus hijos. Pero esa actitud es contraproducente, porque finalmente los jóvenes se sienten más inseguros de que estén al pendiente de lo que hacen y de todo lo que está pasando, de cada gesto que hacen, y les hace volverse más inseguros, y seguramente la enfermedad va a volver. Y a veces, hermanos, le decimos a los papás: ya no te angusties, entrégaselo al Señor, deja que Él trate con él, Él sabe cómo hacerlo,
Él es sabio, Él es poderoso. Lo que tú no puedes hacer en tus fuerzas, Dios lo puede hacer. Pero no terminamos de entregarle a nuestros hijos o a las personas al Espíritu de Dios. Queremos seguir controlando todas. Y muchas veces le decimos, déjaselo al Señor. Y la respuesta quizás sea, pues es que ya muchas veces se lo entregué y no pasa nada. Pero ¿sabes una cosa? La verdad es que no se lo has entregado. La verdad es que no le has permitido a Dios hacer la obra. Quieres seguir metiéndote en lo que Dios está haciendo. Quieres seguir metiéndote en lo que está obrando el Señor en tus hijos. Quieres seguir controlándole porque no estás convencida o convencido. Y aquí la cuestión es si Dios tiene el control o todavía lo seguimos teniendo nosotros. Pero lo importante, hermanos, es que si dejamos obrar al Espíritu Santo, Él va a hacer algo. Sin que usted se meta en medio con su ansiedad. Intentar hacer algo que no ha podido lograr en mucho tiempo. Si le pidió usted a Dios por esa persona, entrégueselo, deje que Él actúe. Porque muchas veces no permitimos que el Espíritu Santo cumpla su obra. Nos ponemos en medio, entorpecemos las cosas, porque estamos apurados, queremos ver resultados ya. Y esto nos habla de una fe débil y una confianza débil en el Señor. Cuando Jairo le pidió a Jesús sanidad para esa persona que él apreciaba, que él amaba, él lo dejó que obrara. Porque Jairo era un padre que tenía confianza, que tenía fe en el Señor y no se metió en medio para decirle a Jesús nada. Dejó obrar a Jesús y su hija fue restaurada. Y esa es la actitud, hermanos, que nos pide el Espíritu Santo. Una vez que Dios inicia la obra, ya sea en tu propia vida o en la de un ser amado, deja que Dios obre. Deja que Dios intervenga. Deja que Dios repare. Deja que Dios restaure. Deja que Dios sane. Y entonces, una vez que cumple Dios ese tratamiento y ese proceso, Dios va a hacer de esa persona una persona nueva, una persona que va a ser útil para tu familia, una persona que va a ser útil para la sociedad y una persona que va a ser útil para la iglesia. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que haga las cosas como Él sabe hacerlas, en el tiempo que Él sabe que va a producir un efecto positivo en la vida de las personas. Las personas son totalmente diferentes todas. En unas va a actuar de una manera, en otras de otra, en unas va a ser un tiempo, en otras en otro tiempo. Pero de lo que sí estamos seguros es que si le permitimos al Señor actuar, Él lo va a hacer. Él va a actuar y Él va a restaurar en el tiempo de Dios. Amén. Y esta es la lección que nos deja, hermanos, la palabra. Dios quiere reparar, Dios quiere restaurar todas las redes que han sido rotas por cualquier causa, por cualquier motivo. Y Dios es el especialista en restauración. Dios es el especialista en sanación. Dios es especialista en reparar lo que otros no pueden reparar. Así es que ya sea tu propia vida o la vida de los demás, deja que Dios actúe, deja que Dios haga, déjale a Dios que pueda ser Dios.